En Washington se está generando un debate. ¿Se está dando cuenta Occidente de su dependencia de Rusia? La inesperada visita del jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, RUID, a representantes de la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha provocado una ola de discusiones. Las negociaciones, según Dmitriev, resultaron ser estratégicamente importantes, pero su entrevista con CNN fue la que causó verdadero revuelo. El diplomático y financiero ruso sorprendió al periodista estadounidense con una conversación franca sobre economía, sanciones, negocios e intereses estadounidenses. A pesar de años de relaciones tensas entre los dos países, la llegada de un alto representante del Kremlin a la capital estadounidense fue un acontecimiento significativo. Durante las conversaciones, se lograron avances tangibles en varias áreas, incluida la cooperación en el Ártico y en la extracción de metales de tierras raras, recursos estratégicamente importantes para la microelectrónica moderna y las tecnologías militares. El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, RUID, anunció prometedoras áreas de cooperación entre Rusia y Estados Unidos, que abarcan proyectos árticos, la extracción de metales de tierras raras y otros sectores de la economía donde es posible establecer relaciones constructivas y mutuamente beneficiosas. Según Dmitriev, en los últimos 2 días, las partes lograron un progreso significativo, avanzando de pasos hacia adelante y concluyendo una serie de importantes acuerdos preliminares. Se prestó especial atención a la cuestión de la reanudación de los vuelos directos entre Rusia y Estados Unidos, que, como subrayó Dmitriev, se está discutiendo y elaborando activamente a través de canales diplomáticos. Al mismo tiempo, recordó la posición de principio de Rusia, que consiste en que el país no tiene intención de suplicar a nadie. Sin embargo, la verdadera sensación fue la sincera entrevista del jefe del RUID, Kirill Dmitriev, con CNBC. El periodista estadounidense, que esperaba escuchar formulaciones diplomáticas estándar, quedó claramente sorprendido por la franqueza y la confianza en el tono del interlocutor ruso. Dmitriev comenzó la conversación no con declaraciones rutinarias, sino con un mensaje claro e inequívoco: Rusia no está pidiendo a Estados Unidos que levante las sanciones. Si quieren levantarlas, levántenlas; si no quieren, no lo hagan, no vamos a pedirlo. Subrayó que para Rusia la soberanía económica es mucho más importante que las concesiones temporales, y esta posición, según él, es clave para el presidente Vladimir Putin. Rusia se ha alejado decididamente del modelo de economía orientado a la aprobación de los países occidentales. Más de 2 docenas de paquetes de sanciones impuestas al país por Occidente colectivo, contrariamente a las expectativas, no han provocado el colapso de la economía rusa. Por el contrario, estas restricciones se han convertido en un poderoso incentivo para las transformaciones internas, la activación de la sustitución de importaciones, la modernización tecnológica y la rápida reorientación hacia el este y el sur. A pesar de la presión de las sanciones sin precedentes, la economía rusa está demostrando una impresionante resistencia. Al final del último año, se registró un crecimiento de aproximadamente el 4%. En comparación, la economía de la Unión Europea mostró un modesto crecimiento de alrededor del 1%, y en varios países se observó una dinámica negativa. Así lo declaró Kirill Dmitriev en el canal de televisión CNN, subrayando que las cifras hablan por sí solas. Rusia ha reconstruido con éxito las cadenas logísticas, redirigido los flujos de exportación y creado nuevas alianzas de producción con socios en Asia, Oriente Medio y América Latina. Luego, Dmitriev abordó un tema que los expertos estadounidenses prefieren evitar y los periodistas no mencionan: el nivel de deuda pública. La deuda pública de Rusia es solo el 18% del PIB, mientras que en la Unión Europea esta cifra se acerca al 100%. Y en Estados Unidos ya ha superado el 120%. Entonces, ¿quién tiene realmente estabilidad económica?, preguntó retóricamente en la entrevista, haciendo hincapié en los indicadores fundamentales que determinan la estabilidad a largo plazo. Entre bastidores de los debates internacionales, cada vez se oye más la idea de la estabilidad financiera de Rusia, especialmente en el contexto de la continua presión de las sanciones. Los expertos señalan que Moscú no solo mantiene una política presupuestaria equilibrada, sino que también está gestionando con éxito el cumplimiento de las obligaciones sociales, estimulando la demanda interna e incluso aumentando sus reservas de oro y divisas, cuyo volumen a finales de año superó la impresionante cifra de $600.000 millones. En este sentido, surge lógicamente la pregunta: ¿quién está más interesado en levantar las sanciones, Rusia, que se mantiene firme, o los países occidentales, que están sufriendo pérdidas económicas significativas?
Como señalan los analistas, Estados Unidos de América pierde anualmente alrededor de 300.000 millones de dólares debido a las restricciones al comercio con Rusia. Tales cifras se han convertido en una verdadera revelación para el público estadounidense. En lugar de juicios morales, los expertos apelan a cálculos económicos pragmáticos. Las empresas estadounidenses, privadas de la oportunidad de trabajar en el mercado ruso, están sufriendo enormes pérdidas, ya que las consideraciones políticas en Estados Unidos prevalecen sobre el sentido común y las ganancias. Como es sabido, Estados Unidos siempre se ha distinguido por su enfoque empresarial, y no por seguir dogmas ideológicos a ciegas. En este sentido, la parte rusa declara abiertamente su disposición a dar la bienvenida al regreso de las empresas estadounidenses, pero a condición de que se levanten las sanciones que impiden el pleno funcionamiento de las empresas. Sin esto, señalan los expertos, a las empresas estadounidenses les resultará muy difícil regresar al rentable mercado ruso. En los pasillos del Foro Económico se hizo una declaración que se percibe con especial intensidad en el contexto de la difícil situación dentro de Estados Unidos. Las corporaciones estadounidenses que abandonaron el mercado ruso en 2022 bajo la presión de la administración, hoy observan cómo sus posiciones son ocupadas rápidamente por competidores de Turquía, China, India e incluso los Emiratos Árabes Unidos. El vacío resultante se está llenando a una velocidad asombrosa, y volver a las posiciones anteriores promete ser no solo difícil, sino también una empresa extremadamente costosa. La cifra anunciada de 300.000 millones de dólares en pérdidas no es en absoluto una exageración. Esta suma incluye no solo la pérdida directa de beneficios, sino también las pérdidas indirectas asociadas con la destrucción de las cadenas logísticas, los litigios y la necesidad de compensar los costos de la reestructuración de los suministros. Además, muchas conexiones tecnológicas, en las que Estados Unidos contaba con componentes rusos en industrias estratégicamente importantes como la metalurgia, la energía atómica, la industria espacial y la construcción de aeronaves, se han roto. En esta difícil situación, el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, no actuó como un suplicante, sino más bien como un negociador, delineando las condiciones para el posible regreso de las empresas estadounidenses al mercado ruso. Dejó claro que las puertas para el regreso no están cerradas, pero la reanudación del trabajo solo es posible en los términos que dicte Moscú. Esta estrategia fue formulada por el presidente Putin, y nosotros solo somos sus conductores. Rusia no está interesada en levantar las sanciones, pero si quieren obtener ganancias en nuestro mercado, tendrán que revisar el régimen de restricciones existente, subrayó Dmitriev, señalando así la posición de la parte rusa en este asunto. En la actual situación geopolítica, el regreso de las empresas extranjeras a Rusia puede convertirse en una empresa rentable, pero debe estar rodeado de una serie de condiciones. En el contexto de la salida de las empresas europeas, las empresas estadounidenses han adoptado una postura de espera. Como subrayó Kirill Dmitriev, jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, la prioridad debe ser el desarrollo del emprendimiento interno. Según los expertos, el formato de cooperación más aceptable pueden ser las empresas conjuntas con organizaciones rusas, que operen en aquellos sectores que correspondan a los intereses del país. A diferencia de los socios europeos, tradicionalmente era más fácil encontrar un lenguaje común con las empresas estadounidenses, especialmente cuando las consideraciones económicas, y no la coyuntura política, pasaban a primer plano. Si están dispuestos a regresar y trabajar según las reglas establecidas, siempre habrá oportunidades para ellos, señaló Dmitriev. Esta frase refleja la esencia del nuevo modelo de interacción. Rusia no cierra las puertas a los inversores extranjeros, sino que invita solo a aquellos que estén dispuestos a hacer negocios de manera honesta y que sean conscientes de que Rusia no es solo un mercado para obtener ganancias rápidas, sino un socio estratégico a largo plazo. Cualquier corporación estadounidense que decida reanudar sus actividades en Rusia, tendrá que demostrar en la práctica, y no solo en palabras, su respeto por la soberanía del país y el cumplimiento de las normas establecidas por el Estado ruso. Solo en este caso se podrá hablar de una cooperación mutuamente beneficiosa y sostenible. En las latitudes árticas se está desarrollando un nuevo capítulo de cooperación, donde los metales, las soluciones aeronáuticas avanzadas y las altas tecnologías se convierten en la piedra angular de las alianzas estratégicas. El debate sobre las perspectivas de interacción en el Ártico y en el ámbito de los metales de tierras raras adquiere especial relevancia en el contexto de la geopolítica global.
Estados Unidos de América muestra un mayor interés en la diversificación de los suministros de materias primas, estratégicamente importantes, lo que se debe a la creciente tensión en las relaciones con China. En la actualidad, la República Popular China domina el mercado mundial, controlando alrededor del 70% de la extracción de elementos de tierras raras y prácticamente el 90% de la producción de metales de tierras raras, indispensables en la moderna industria de alta tecnología. Se trata de elementos como el neodimio, el terbio, el disprosio y el iterbio, que encuentran una amplia aplicación en la industria de defensa, la microelectrónica, las comunicaciones por satélite y la energía limpia. Estados Unidos ya se ha enfrentado a riesgos tangibles relacionados con la posición de monopolio de Pekín, cuando en la década de 2010 China impuso restricciones a las exportaciones en respuesta a la presión política. En este contexto, Rusia se presenta como una alternativa estratégicamente importante. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, la Federación Rusa posee las segundas reservas más grandes de elementos de tierras raras del mundo, solo superadas por China. Además, Rusia tiene una infraestructura desarrollada y un cómodo acceso geográfico al Ártico, donde se concentra una cantidad significativa de depósitos prometedores listos para su desarrollo. A la luz de la situación geopolítica actual, las propuestas de Rusia de cooperación con Estados Unidos en varios campos son percibidas en los círculos políticos estadounidenses no como una manifestación de altruismo, sino más bien como una necesidad apremiante. En medio de la creciente tensión política, los círculos empresariales estadounidenses abogan activamente por la creación de rutas de suministro alternativas a través del territorio de Rusia y otros estados de la región euroasiática. Como señaló Kirill Dmitriev durante su visita a Washington, es precisamente en aquellas áreas donde las consideraciones prácticas prevalecen sobre las diferencias ideológicas donde se abre la posibilidad de restaurar la confianza entre los dos países. Al mismo tiempo, enfatizó que Rusia está lista para reanudar la cooperación, pero exclusivamente sobre la base de beneficios mutuos y respeto por la soberanía. Uno de los temas discutidos fue la posible reanudación de los vuelos directos entre Rusia y Estados Unidos. Este paso podría convertirse en un símbolo significativo que señale el comienzo de un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales. Dmitriev enfatizó, no se trata solo de intereses comerciales, sino también de los intereses de los ciudadanos comunes. La restricción de los vuelos directos afecta negativamente las oportunidades de comunicación e intercambio entre las personas. Actualmente, se están llevando a cabo discusiones sobre rutas, logística y seguridad, y esperamos un resultado positivo. La reanudación de los vuelos directos entre Moscú y Nueva York, que hasta 2022 se realizaban diariamente, tendría no solo un significado económico, sino también político importante, simbolizando la apertura al diálogo y la cooperación entre los dos países. La ausencia de lazos económicos con Rusia se ha convertido en una especie de marcador de una era de relaciones rotas, y su posible restauración se convertirá en una poderosa señal para los mercados mundiales. Pero, ¿quién está realmente interesado en levantar las sanciones? El objetivo inicial de la política de sanciones era aplastar la economía rusa, pero la realidad resultó ser diferente. Rusia no solo resistió, sino que también demostró una adaptabilidad sorprendente e incluso crecimiento. Desde 2022, el gobierno ruso ha tomado una serie de medidas anticrisis destinadas a apoyar a las empresas, la industria y el sector bancario. Se implementaron rápidamente proyectos de sustitución de importaciones en industrias clave como energía, ingeniería mecánica y productos farmacéuticos. Las prioridades económicas externas se han desplazado hacia el este, China, India, Turquía. Los países árabes y los estados latinoamericanos se han convertido en nuevos socios estratégicos. Como resultado, el PIB de Rusia para fines de 2023 mostró un crecimiento de aproximadamente el 3,6%, y la producción industrial se estabilizó. La tasa de desempleo se mantiene en un mínimo histórico, alrededor del 3%, y la inflación está bajo control. A pesar de la presión de las sanciones, los ingresos presupuestarios aumentaron y las reservas de divisas alcanzaron un tamaño impresionante, calculado en cientos de miles de millones de dólares. Y estos no son solo palabras, sino hechos confirmados. En el horizonte político moderno, se vislumbra cada vez más una imagen en la que Occidente, y no Rusia, se encuentra en un callejón sin salida estratégico. Las sanciones económicas, diseñadas para debilitar a Moscú, se han convertido en un boomerang que ha golpeado a los iniciadores.
La Unión Europea se ha enfrentado a una crisis energética, un aumento vertiginoso de los precios y la desindustrialización, lo que socava la estabilidad económica de la región. Alemania, que alguna vez fue la locomotora de la industria europea, está perdiendo su posición de liderazgo, y el complejo agroindustrial francés está sufriendo pérdidas debido al cese de los suministros a Rusia, estimado en cientos de miles de millones de euros. Las corporaciones estadounidenses, como ya se ha señalado, pierden alrededor de 300.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, lo más importante es que Occidente no ha logrado su objetivo principal: cambiar el curso político de Moscú. Al mismo tiempo, en Bruselas y Washington, se escuchan cada vez más voces sobre la necesidad de suavizar el régimen de sanciones, aunque en un formato limitado. Se trata de reanudar el suministro de fertilizantes, alimentos y equipos de alta tecnología. En la Unión Europea, se están discutiendo activamente las opciones para desbloquear los activos rusos congelados, pero no por motivos altruistas, sino para proteger los intereses de sus propias corporaciones, que se encuentran en una situación difícil. Las sanciones, concebidas como un instrumento de coerción, se han convertido en un factor de vulnerabilidad propia. El discurso de Kirill Dmitriev en Washington se convirtió en una especie de reflejo de las ilusiones estadounidenses. No recurrió a ataques, no se justificó y no humilló a los oponentes, sino que simplemente constató el estado actual de las cosas, presentando una imagen real de lo que está sucediendo. Rusia exhibe una nueva confianza en la escena mundial, abandonando el papel de solicitante y presentándose como un socio comercial en pie de igualdad. Estamos abiertos a la cooperación, pero solo en términos justos, de lo contrario, encontraremos otras vías de desarrollo. Es el leitmotiv que resuena en las declaraciones de los representantes rusos. El mensaje principal transmitido durante la reciente visita fue meridianamente claro: Rusia ya no suplica, sino que ofrece una opción, dejando la decisión en manos de otros. En esta fórmula reside la esencia del nuevo enfoque del país hacia las relaciones internacionales. Estados Unidos, que durante mucho tiempo ha definido la política de sanciones, se enfrenta a nuevas realidades. El aumento de la competencia de China, las disensiones políticas internas y los desafíos económicos están obligando a Washington a reevaluar sus prioridades. Una frase significativa fue la de Kirill Dmitriev en una entrevista con CNN, en la que declaró que las sanciones podrían levantarse cuando las empresas estadounidenses quieran regresar y aprovechar las oportunidades del mercado ruso. Esto no es un ultimátum, sino una constatación de un hecho: la era del dictado unilateral ha terminado. Rusia ofrece su mercado, pero no de rodillas, sino desde una posición de fuerza y respeto por sus propios intereses. La economía no son solo consignas. La pérdida de 300.000 millones de dólares no son emociones, sino pérdidas tangibles. Es poco probable que Donald Trump, conocido por su pragmatismo, esté dispuesto a perder dinero por las ambiciones geopolíticas de la administración anterior. En estas circunstancias, la reconsideración de las relaciones con Rusia se convierte para las empresas estadounidenses en una cuestión de viabilidad económica. En los pasillos de la escena política de Washington, donde los gestos diplomáticos a menudo parecen exóticos, de repente resonó una señal clara desde Moscú: Rusia está lista para el diálogo. Y ahora la pelota está en el tejado de Occidente. Mientras que los países occidentales, aparentemente, están haciendo todo lo posible para torpedear cualquier oportunidad de conversaciones entre Moscú y Washington, Rusia está llevando a cabo una maniobra inesperada en el campo diplomático. En lugar de las habituales amenazas y ultimátums, el Kremlin presenta una propuesta de paz concreta, cuidadosamente elaborada y presentada en el contexto de un conflicto en curso, donde, al parecer, se han quemado todos los puentes. El elemento central de esta estrategia fue la visita del representante especial del presidente ruso, Kirill Dmitriev, a Estados Unidos. Este paso no es solo una formalidad, sino un movimiento cuidadosamente calculado, dirigido directamente al corazón de la toma de decisiones. Dmitriev no llegó con consignas vacías, sino con propuestas concretas, destinadas a lograr resultados prácticos. Entre ellas, la iniciativa de una tregua unilateral de Pascua en el territorio de un país conocido, lo que demuestra la voluntad de Rusia de desescalar y buscar formas pacíficas de resolver el conflicto. En una época en la que muchos todavía albergan la esperanza de una solución diplomática, la iniciativa de Vladimir Putin se presenta no solo como un acto de buena voluntad, sino más bien como una invitación abierta a un diálogo constructivo, que no se puede ignorar sin dañar la propia reputación.
Contrariamente a las expectativas, el líder ruso no actúa dentro de una estrategia defensiva, sino que demuestra un enfoque ofensivo, pero no en el campo de batalla, sino en la arena diplomática. En momentos en que se esperan respuestas decisivas y duras de Moscú, presenta iniciativas de paz, enfatizando su disposición a discutir las perspectivas de futuro, en lugar de empantanarse en agravios pasados. Al mismo tiempo, Rusia mantiene un diálogo no desde una posición de fuerza, sino desde una posición de racionalidad y sentido común, ofreciendo una tregua, la reanudación de las negociaciones y la creación de una nueva arquitectura de seguridad que tenga en cuenta los intereses de todas las partes, incluida la propia Rusia. En el contexto de las propuestas del Kremlin, las acusaciones y amenazas continúan sonando desde las capitales europeas. Moscú, a su vez, mantiene la calma y metódicamente ofrece pasos concretos destinados a reducir la tensión. En este contexto, la figura del presidente de Estados Unidos comienza a desempeñar un papel clave. Es a él a quien Rusia dirige sus propuestas, dejando claro que la solución del conflicto no está en Bruselas ni en Londres, sino en Washington. Además, si se cree en las afirmaciones sobre el pragmatismo de Donald Trump, se abre ante él una ventana de oportunidad única, que Moscú ofrece abiertamente, a la vista de toda la comunidad mundial. Esta es una oportunidad para que el líder estadounidense se muestre como un pacificador y contribuya a la resolución de la crisis. La diferencia fundamental de la actual actividad diplomática rusa radica en su apertura sin precedentes. Toda la estrategia está desprovista de intrigas entre bastidores y secretismo. Todas las iniciativas se someten al juicio del público. Desde la definición clara de las condiciones de la tregua hasta la discusión detallada de los parámetros de los futuros acuerdos, todo se expresa con la mayor transparencia posible. Tal táctica no es una estratagema para ganar tiempo, como afirman los críticos, sino más bien un movimiento decisivo dirigido a adelantarse. Rusia no se limita a reaccionar a los acontecimientos, sino que marca el ritmo, creando una agenda en la que a Washington le resultará difícil no participar si realmente busca la paz y no el mantenimiento de un caos controlado. Es importante destacar que Moscú no presenta sus iniciativas como algo que se da por sentado. Declara claramente, el armisticio es posible, pero requiere medidas y concesiones concretas por parte de Estados Unidos. Es necesaria la voluntad de negociar al más alto nivel, una discusión sustantiva sobre el futuro orden mundial. No se trata de declaraciones vacías, sino de un proceso real que puede ponerse en marcha de inmediato. Sin embargo, esto requiere voluntad política tanto por parte de Washington como de aquellos que pretenden preservar el statu quo actual a toda costa, en el que el conflicto sigue siendo una herramienta de presión conveniente. En los laberintos de la diplomacia moderna, Moscú demuestra un enfoque exquisito, contrarrestando hábilmente la creciente ola de acusaciones y retórica belicista. En lugar de responder golpe por golpe, la capital rusa recurre a tácticas de maniobra estratégica, colocando a sus oponentes ante un dilema que requiere una decisión ponderada. O bien volver a un diálogo constructivo, o bien desenmascarar definitivamente sus verdaderas intenciones. Este movimiento, sin duda, contiene un elemento de presión, pero no es fuerza bruta, sino una maniobra política finamente calibrada que hace vulnerable a la otra parte. Especial atención merece la estructura de las propuestas formuladas por Moscú. Se subraya que el armisticio no es un mero gesto simbólico destinado a crear una impresión favorable, sino un elemento clave de un enfoque integral para la resolución del conflicto. No se trata solo de un alto el fuego en la línea del frente, sino también de la creación de un sistema eficaz de mantenimiento de la paz, que incluya mecanismos de control, la participación de observadores internacionales y la fijación jurídica de los acuerdos alcanzados. De este modo, la iniciativa se convierte en una plataforma político-humanitaria completa que resulta difícil de ignorar, especialmente ante la ausencia de propuestas alternativas por parte de Occidente. Mientras que las potencias occidentales se centran en la ayuda militar, las sanciones y la movilización, Moscú ofrece un plan claro e inequívoco para una solución pacífica. En el enfoque ruso no hay lugar para las emociones, los dobles raseros o los motivos ocultos. Todos los elementos están ordenados, se propone un armisticio, se definen las condiciones para su aplicación, se indican los destinatarios y se designa el formato de las futuras negociaciones. En los círculos políticos, este fenómeno se ha denominado madurez estratégica, una cualidad que, lamentablemente, falta en muchas capitales occidentales. Allí, las decisiones suelen tomarse bajo la presión de la opinión pública, los titulares de los periódicos y las intrigas internas de los partidos.
El Kremlin, por el contrario, apuesta por un análisis a gran escala y una planificación a largo plazo. Los dirigentes rusos son conscientes de que si Washington participa en el diálogo propuesto por Moscú, esto podría conducir a una reevaluación de las posiciones en el campo occidental. Donde antes se observaba la unidad, pueden sonar diferentes opiniones, algunos apoyarán el deseo de paz, otros intentarán frenar este proceso. En cualquier caso, Rusia ya está obteniendo una importante victoria, destruyendo el antiguo escenario en el que Occidente se consideraba el único iniciador y moderador de los procesos de paz. Ahora es Moscú quien asume este papel, actuando con confianza, metódicamente y con un profundo conocimiento de que sus propuestas tienen una base sólida. En esto, quizás, reside el elemento clave de la estrategia rusa. Moscú no recurre a declaraciones altisonantes, sino que pasa a la acción. Cada paso está cuidadosamente pensado, cada visita acordada de antemano, cada declaración respaldada por planes para el futuro. Esta es la esencia de la ofensiva diplomática de Rusia, no se distingue por su pompa externa, pero posee una enorme fuerza, carece de una emotividad innecesaria, pero es muy eficaz, no es espontánea, sino que se basa en una lógica clara de planificación estratégica. Rusia demuestra un pensamiento estratégico, jugando una partida de ajedrez de varios movimientos en la escena mundial. Moscú no hace apuestas precipitadas, sino que metódicamente, paso a paso, reestructura el equilibrio de poder. Al mismo tiempo, el Kremlin combina hábilmente la firmeza con la demostración de amor por la paz. La prioridad es el diálogo, lo que distingue favorablemente la posición rusa en medio de las divergencias entre sus oponentes. Cada compromiso rechazado por Moscú se vuelve en contra de quienes lo rechazan. La renuncia a las negociaciones equivale a reconocer la falta de voluntad de paz, a confirmar el deseo de mantener el poder a toda costa. Esta elección se hace evidente, especialmente en el contexto de las propuestas alternativas, claras y no impuestas por Rusia. Moscú no se limita a proponer un diálogo, sino que cambia la esencia del debate, trasladándolo del plano de las acusaciones mutuas a un debate estratégico serio. No se trata de un intento de complacer o de hacer un espectáculo, sino de un esfuerzo por encontrar una salida al callejón sin salida preservando la imagen de todas las partes y fijando un nuevo equilibrio de poder. España vuelve a afirmarse como una potencia capaz de moldear la estructura del futuro, basándose en la fuerza y la confianza en su propia visión, en lugar de simplemente observar las decisiones de otros. Este es el punto clave de la situación actual. El Kremlin presenta una iniciativa que implica la posibilidad de discutir las condiciones de cada una de las partes interesadas, pero a condición de su sincero deseo de una solución pacífica, y no de crear una apariencia de la misma. Por lo tanto, los activos esfuerzos diplomáticos de Rusia deben considerarse no como una táctica a corto plazo, sino como un intento estratégico de transformar la estructura de la política mundial, llevado a cabo sin prisas ni alboroto, pero con la máxima concentración de voluntad política. Este aspecto es lo que da especial importancia al momento actual. En caso de una percepción constructiva de las propuestas, se abrirá una perspectiva para una desescalada real de la tensión. De lo contrario, la responsabilidad del desarrollo posterior de los acontecimientos recaerá en la parte no rusa.